Muchas gracias. Estoy muy contento de compartir este ratito. Luego de que venga, yo viene la vianda con el almuerzo, vamos a tomar algo, un cafecito, así que quédense conmigo, que lo que viene después va a estar mucho mejor, pero esto va a estar bien. Ahí la gente aplaude la comida, vamos. Me dijeron que hay choripanes, asados, no sé. No, recién estaban diciendo un rumor bastante feo acerca de mí, pero nada, quiero aprovechar para decírselo. Decían que yo era porteño. Les quiero aclarar que no soy porteño, soy de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo, porque acá te dicen porteño, un poco te maldicen. Pero charlaba hace un ratito en la actividad inicial, no sé si está acá Ezequiel, un chico que me dijo que creo que viene de Libertad, que hizo 3 horas para venir acá. Quiero saber, ¿quién hizo media hora para venir acá? ¿Quién tardó media hora en venir acá? Muy bien, perfecto. ¿Quién tardó 1 hora para venir acá? ¿Quién tardó 1 hora y media? Bueno, ahí tenemos. ¿Quién tardó 2 horas? Yo hice trampa porque vine en avión, pero muy bien. ¿Y alguien tardó 3 horas como Ezequiel? Muy bien, ahí. ¿Alguien tardó más de 3 horas? Muy bien. Un aplauso para los que tardaron 3 horas y media en venir para acá. Un sábado a la mañana para poder estar. Bueno, hablamos mucho de la inteligencia artificial, hablamos mucho de esta idea de que la inteligencia artificial está cambiando o está transformando a la sociedad, pero no siempre nos queda tan en claro qué significa que es la inteligencia artificial y no siempre nos queda tan claro de cuánto de eso nos está atravesando a nosotros. Lucía creo que hizo un muy buen trabajo al explicar justamente cómo vemos a nuestros alumnos y alumnas cada vez más con menos poder de concentración, con más focos de atención y en lo que quiero conversar hoy con ustedes en este ratito final antes del corte es acerca del pensamiento crítico. Porque justamente lo que está pasando con la inteligencia artificial es una transformación, una revolución que es tanto visible como invisible. A mí me gustaría, voy a aprovechar, quiero charlar mucho con ustedes. Hay un micrófono dando vueltas, pero tengo bastante buen oído. Y como todos acá somos docentes, tenemos muy buenos pulmones, hay que reconocerlo. A ver que me cuenten, ¿dónde creen que hoy está la inteligencia artificial? ¿Dónde la ven hoy, en su vida cotidiana? En el celular, muy bien. En las computadoras, pero algún uso. En el microondas, muy bien. Eso me sorprendiste con lo del microondas, pero ¿es un microondas que tiene inteligencia artificial? Suponemos. Puede ser. ¿No es generativa? A ver ahí. Para buscar significados. Bueno, todo eso viene bien por el lado de lo que es visible, de las cosas que uno dice, bueno, acá me están diciendo que hay inteligencia artificial. Yo les traigo 2 también visibles que me parecen muy importantes, que son, por ejemplo, los sistemas de recomendación cuando entras a YouTube. Vieron que entras a YouTube y te recomienda cosas, ¿y cómo sabe este tipo que yo quiero ver esto? ¿No? O a veces te cae cualquiera y decís, che, acá estuvo mi hija usándolo, acá estuvo mi marido, estuvo mi mujer. Pero después tenemos también la parte invisible de esta revolución. ¿En qué sentido? En que poco a poco nos vamos acostumbrando a esta tecnología y a cómo va transformando la manera en la que estamos. Antonio nos decía cuando arrancó que la palabra robot. Ah, la aspiradora robot. Bueno, muy bien. ¿Pero quién tiene que una aspiradora robot? Hay unas chetas allá al fondo. No importa. Mentira. Pues no, ¿por qué dicen esa? No. Pero miren, Antonio decía al comienzo que él abandonó la docencia. No me acuerdo qué estudiaste, porque dijiste que era urbanista. Yo que soy filósofo y que mis viejos sufrieron mucho porque yo estudié filosofía y mis viejos no sabían qué significaba. No me acuerdo qué estudiaste vos. De base sistemas. No, ya quería guita, dijo, no, olvídate, sistemas, computación. Bueno, él abandonó la docencia, que siempre te espera, así que vas a volver, y esto es parte de ser docente. Yo el año que viene cumplo 20 años de docente. Comencé en 2006, siempre di en la facu, nunca di en secundarios ni en primaria, como decían los chicos, todos mis respetos a ustedes, pero bueno, lo veo mucho en el aula, y lo que quiero charlar, y de hecho estuve tomando apuntes
en este ratito, les quiero contar algunas de las maneras en las que yo lo uso, algunas de las formas en las que la veo que pasa en el aula, pero recuerden que los espacios de Spark también son para crear comunidad y para conversar de lo que nos pasa. A veces es catártico, porque es decir, che, a mí me está pasando esto. Insisto, Ezequiel, este maestro con el que charlé en la actividad, que había que conversar un ratito del comienzo, él me decía que recién ahora estaban llegando las computadoras a su escuela, entonces algunas de las cosas que estaban conversando a él le parecían muy lejanas, yo le conversaba otras cosas que me parecían a mí con mis alumnos, a él le parecían similares, vieron que recién cuando Lucía hacía comentarios, muchos levantábamos la mano, creo que también es algo lindo estar entre pares para poder conversar, así que también usen los espacios del almuerzo, esos 10 minutos de un lado para el otro, para charlar con una o dos personas que no conozcan y compartir. Esta revolución que yo les decía, que también es invisible, es una revolución que tiene mucho que ver también con las cosas que se nos van presentando. Por ejemplo, la manera en que los más chicos, y nosotros también un poco, nos estamos informando cambió mucho. Tal vez los que somos más grandes tenemos el hábito de la radio todavía. Prender la radio, de última dejar la tele puesta. Tal vez hoy la tele la vean por YouTube, pero está puesta en algún lado, en un celu, en alguna compu, cerca de casa. Pero para los más chicos y para nosotros también los más grandes, cada vez nos informamos con lo que nos aparece. Se nos aparece en Facebook, lo que se nos aparece en Instagram, quizás alguna noticia que nos llega por WhatsApp. En todo eso está la inteligencia artificial, en toda la personalización, en la selección de lo que hay. La manera en la que nosotros hoy nos informamos del mundo y nos entretenemos está también tenida por esta revolución silenciosa. Y para mí es muy importante que la volvamos visible, porque cuando la tecnología se vuelve invisible, a veces es difícil de controlar. Pero no, tal como señalaba muy bien Ramiro al comienzo, porque pensemos que va a ser Terminator, sino para entender efectivamente cuál es ese impacto. Porque quiero charlar justamente de pensamiento crítico y creo que ese pensamiento crítico es el pensamiento crítico que yo veo que a mis alumnos y a mis alumnas en el aula más le cuesta. ¿Por qué? Cuando estamos en este espacio en donde todo cada vez más se va automatizando, el pensamiento crítico es clave. Antonio decía muy bien, y yo creo en eso también, esta revancha, este regreso de las habilidades blandas. A mí también es un término que odio, habilidades blandas. Siempre me peleo con eso. Hace un par de años, en espacios similares a este, era muy común que tuviéramos a alguien que decía, tienen todos los chicos que aprender a programar, qué importante es programar. Generalmente gente de sistemas como él, pero bueno, no yo. Y yo siempre venía con mi valijita de filósofo, con idea que tienen 2500 años, como diciendo, este hombre, ¿para qué va a ser? ¿No? Y ahora, ¿qué pasa? Tal como señaló él, son muy buenas estas máquinas programando. Hoy, para muchos de nosotros, es posible programar, aunque nos parezca rarísimo. Los yanquis que le ponen nombre canchero a todos, le pusieron a eso vibe coding, que es la idea de programar para los que no sabemos programar. ¿Por qué? Porque le vas pidiendo en lenguaje natural, le vas escribiendo a ChatGPT, a Claude, a Copilot, el que ven con Windows, incluso, ahora vamos a charlar mucho, Meta AI, que es el que aparece ese circulito de WhatsApp, donde le puedes conversar, bueno, puede programar. Che, yo necesito, les cuento un uso que usé yo. Además de profe, yo trabajo en una sociedad de filosofía y tenemos 3 aulas, pero somos 200 socios. Entonces es muy difícil poder reservar el aula, porque querés dar una clase, un curso, porque querés juntarte con tu equipo de trabajo. Entonces, hasta ahora lo que hacíamos era, le mandábamos un correo electrónico a la secretaria, tenemos una sola secretaria para todo, es una asociación sin fines de lucro, nos financiamos con las cuotas de los socios, somos 200, pero no hay muchas cuotas para pagar muchos sueldos, tenemos una sola empleada y esa empleada recibía el correo, le decía, che Gaby, necesito juntarme con mi grupo o tengo que tomar un examen el martes a la tarde, ella se fijaba en un calendario, en algún momento era de papel, luego era un calendario en la computadora, en el teléfono, y se fijaba si era posible o no. Hay programas que te permiten ver si algo está reservado o no con tiempo. Son caros, eran no carísimos, pero eran caros para nosotros que estamos con problemas económicos. Entonces yo dije, voy a programar una app para eso. Nunca programé, soy filósofo, insisto. Bueno, en 2 tardes, y me entretuve bastante, me hice unos buenos mates, estuve en mi casa, en 2 tardes logré programar esa app, ¿no? Entras a una dirección de mail y te fijas dónde están, cuál de las 3
habitaciones o salones, nosotros decimos bibliotecas, pero son todas bibliotecas, está ocupado o no y podés reservarla. Alguien que acá sepa programar va a decir, Tomás, es una tontería lo que hiciste, es súper fácil. Para mí era ciencia ficción lo siguiente. O sea, me sentía ahí tipo hacker como Carlín Calvo. Pero quiero decir, y fue simplemente la curiosidad. En un ratito vamos a hablar de la curiosidad, que creo que es algo, lo marcaba muy bien Lu recién cuando decía que era importante en la época de los juegos. Creo que es algo que los que tenemos más de 40 tenemos mucho, la curiosidad. Por eso ustedes están acá, no solamente por los puntos, están acá también porque quieren ser mejores en lo que hacen y porque quieren seguir aprendiendo cosas nuevas. Y yo veo que la curiosidad está mermando en los más chicos. No soy fatalista, soy optimista, pero me parece que justamente cuando todo se automatiza, tenemos que apelar al pensamiento crítico. Y obviamente, alguien puede decir, bueno, Tomás, listo, perfecto. Me parece que lo que decís está más o menos bien. Contame qué es el pensamiento crítico. Y acá empiezan un poco los problemas filosóficos. ¿Por qué no hay una única definición de qué significa pensar críticamente? Sí me gustaría acá, porque me hice el canchero pensando que si ustedes me gritaban yo iba a entender y no entiendo nada. Si tenemos el micrófono, no sé dónde quedó el micrófono de sala. Perfecto. Acá les aseguro que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Pero ¿por qué no me van levantando la mano y me dicen qué creen que es el pensamiento crítico? Va a haber muchas respuestas, no se preocupen. ¿Qué creen que es un pensamiento crítico? Levanten la mano, no sean tímidos, por favor. Nadie sabe lo que es el pensamiento crítico, no hay respuestas correctas. Muy bien, perfecto. El chico de la aspiradora robot. Es cortito. Sí. El pensamiento crítico es saber distinguir, digamos, con un criterio genuino, qué es lo mejor o lo más eficiente, tanto en cuestiones de sustentabilidad o de salud. Perfecto. Problemas difíciles, espectacular, me encantó. Claro. Problemas difíciles, salud, sustentabilidad y tener un criterio para distinguir. Ok, yo voy a decir esto es mejor o no, no es universal, es lo que es mi punto de vista, lo que conviene para mi colegio, para mi comunidad, para mi persona. Perfecto. ¿Quién otra definición, otra cosa que tiene parte? Sí, gritame que te voy a escuchar. Espectacular. ¿Cómo te llamas? Marta, unos pulmones bendecidos por Dios, privilegiados. Muy bien, Marta. Marta trajo algo que me encantó también. Es la capacidad analítica, la capacidad de analizar justamente a partir de distintas respuestas cuál es la mejor o no en distintas cuestiones. Recuerden, análisis, criterio, aparecen ahí. ¿Qué otra cosa querían decir por acá? Usar estrategias propias, espectacular, me encanta, ¿no? Bueno, ¿algún otro más quiere decir algo del pensamiento crítico? Lo estamos construyendo juntos. Acá, a ver, alguien de sistemas. Desconfiar de forma productiva, muy bien, no parece de sistemas, es increíble, obviamente hizo algo más. Bueno, muchas de estas cosas tienen que ver con el pensamiento crítico. Si quieren ahora en el almuerzo seguimos conversando, porque les aseguro que para mí es un tema que va a venir muy importante. Yo les traigo 3 cosas que incluyen mucho de lo que aparece acá y falta todavía, ¿no? No son suficientes. Por un lado, la lógica. Obviamente, insisto, yo vine como mi valijita de filósofo. Voy a decir cosas que me parecen relevantes también de mi propia disciplina. ¿Cuál es la idea de la lógica? ¿Cuándo es un buen razonamiento? ¿Cuándo es un mal razonamiento? Nos va a permitir entender cuando nos engañan, cuando nos embaucan, cuando algo que parece demasiado bueno para ser real. Los chicos se están volviendo muy naif, muy inocentes. Como todos los jóvenes, son atrevidos, piensan que nadie los va a engañar, que son mejores que nosotros. Pero en muchos sentidos tenemos que enseñar de vuelta a reconocer cuáles son esos buenos argumentos, cuáles son las falacias. Ahora que hay mucha conversación acerca de los sesgos, es importante la curiosidad. El pensamiento crítico es uno que va más allá. Porque tal como dijo el chico del sistema recién, necesitamos el escepticismo, un escepticismo organizado. ¿Qué significa escepticismo? No simplemente dudar de todo para romperlo todo, sino decir, esto es así, no será así. La desinformación, las fake news están a la orden del día. Cada vez más yo me encuentro con personas de mi edad, pero también personas jóvenes que caemos en estas trampas, que hablamos de noticias que son falsas como si fuesen verdaderas, que mencionamos soluciones mágicas,
temas que también toca mucho Lucía, vinculados con, por ejemplo, a las apuestas y a los usos que hay en la tecnología en donde justamente son muy adictivos o generan hábitos muy poderosos. Necesitamos justamente charlar y conversar acerca de cuáles son esas aplicaciones del pensamiento crítico. Y yo creo que el pensamiento crítico es un buen antídoto para la IA y es también un buen acompañero de la IA. Las dos cosas. ¿En qué sentido es un buen antídoto y en qué sentido lo enfrenta? Primero porque vivimos un espacio que también nos apareció mucho, si estuvieron todo el día en la carpa hoy, si no van a poderte ir eligiendo cuando repitamos las charlas por la tarde, esas temáticas, aparece mucho la sobreabundancia de estímulos. Tenemos muchas cosas que llaman nuestra atención. Ese canal de YouTube, ese último tema, los chismes que siempre están en WhatsApp del barrio. Tenemos que terminar de corregir ciertas cosas que están todavía pendientes. Nos falta la planificación del año que viene. Los problemas usuales, lo que me contaba este maestro Ezequiel. Bueno, recién ahora llegaron las computadoras, tenemos que ver qué vamos a hacer, no las terminamos de instalar. Siempre hay cosas, tenemos muchos estímulos. Cuando tenemos muchos estímulos también nos cuesta prestar atención. El foco es central. Lu decía la importancia del sueño. El sueño que nos quita a veces, la posibilidad de concentrarnos. Cuando estamos cansados nos cuesta concentrarnos, nos cuesta prestar atención y tenemos muchos estímulos. Otro problema que también genera mucho la gran cantidad de estímulos que tenemos con la inteligencia artificial y su inserción que nos aparece junto con la tecnología es uno también bien filosófico pero relevante. La palabra siempre me la trago porque es larga, la antropomorfización. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que detrás de la inteligencia artificial hay una subjetividad, hay alguien. ¿Por qué? Porque cuando le hablamos al circulito de WhatsApp, cuando le hablamos a Copilot, a Copilot o a ChatGPT, y yo le digo, che, necesito que... ¡Qué buena idea, Tomás! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacerlo! Pues este tipo me conoce. Además siempre te dice, sos un genio, viste que es un poquito complaciente. En mi caso es verdad, no, mentira, pero es como wow, ¿no? Cada vez más las personas empiezan a tener esta actitud frente a la máquina, no como si estuvieran frente a una máquina, una actitud que en Filo decimos de diseño, sino que hay una actitud intencional. Pensamos que lo que hay detrás de eso es alguien. En Filo decimos una subjetividad. Y eso también nos trae problemas. Y por último, el pensamiento crítico también nos permite justamente enfrentar a la IA en el sentido de que nos da la herramienta para ser, lo que mi vieja diría, ser porfiado, para ser desconfiado. Tal como decía Antonio, yo como les ponía cuando decía acerca del escepticismo. El pensamiento crítico, a veces los más chicos piensan que es criticar todo. Tiene pensamiento crítico pues re criticón. No, no es eso. Es justamente tener una actitud que es desde la curiosidad darnos cuenta si puede haber algo más, si no hay otra respuesta y si no sucede algo. Desde el año pasado yo les contaba que estoy en ámbitos universitarios y ChatGPT está muy presente. Yo vengo contando, para mí, mi segunda parte del año, mi semestre comenzó la semana pasada. Este es mi cuarto semestre en donde ChatGPT en la universidad está sentado con mis alumnos y está todo el tiempo presente. Y yo, como les dije, que el año que viene cumplo 20 años de profe, durante mucho tiempo, a mí me encanta dar clase, traté de ser el mejor, tomaba cursos como este o encuentros como este, me especializaba, veía videos, me compraba libros, realmente me encanta ser profe y me encanta probar técnicas. Y yo me sentía que estaba súper arriba, como que realmente era muy buen profe. Entraba a un aula, entendía lo que pasaba, podía conversar, tenía algunos más revoltosos, algunos más dormidos. Dar filosofía tiene sus desafíos y sentía que era cómodo. Vino la pandemia y eso me recontracacheteó, porque toda la manera en la que yo hacía las cosas las tuve que cambiar. Tuve que empezar a usar PPTs como este de acá atrás. Yo no tengo mucha idea visual, van a ver que solo palabras. No son tan lindas como las cosas que hicieron antes mis compañeros. Cambió un montón. Tuve que aprender muchas veces a dar clases por computadora. No veía la cara de mis alumnos, no sabía si les gustaba, no les gustaba.
Ahora siento que muchas de las cosas que yo hacía antes cuando me sentía canchero estaban mal y que ahora soy mejor. Mi intuición es que estos años que nos esperan de cada vez más inteligencia artificial en el aula van a ser para mí también de transformarme mucho y de cambiar mucho. Pero con una diferencia, tengo que convencer a mis directores, tengo que convencer a mis supervisores, tengo que convencer a mis jefes de cátedra, y ustedes también van a pasar por eso. Porque muchas veces no sabemos qué hacer. En algunos espacios donde yo trabajo, la respuesta que están dando es pasar a exámenes orales, a que hagan todo oral. Yo tengo 50 alumnos y tengo 2 miércoles para tomar exámenes. Me tengo que quedar las 3 horas que pobre viajó Ezequiel y las 3 horas y media que viajaron las chicas del fondo, no me van a alcanzar ni para desde 3 horas hasta luego de 3 horas de la jornada. No me dan los tiempos para tomar 50 exámenes orales. Y por supuesto, como ya pasó y un poco una pequeña queja ahí muy justa, tampoco me pagan para eso. Mi sueldo no tiene que ver con eso. Tenemos que encontrar mejores maneras de crear evaluaciones, mejores maneras de hacerlo. Pero yo creo que la inteligencia artificial no solamente puede obstaculizarle al pensamiento crítico, lo puede potenciar. Tiene que hacerlo. Yo estoy muy convencido de eso, tengo muchas ideas, proyectos, algunas se las traigo acá, otras las podemos charlar. Estoy pensando acerca de eso. ¿Cómo podemos volverlo una aliada? ¿Cómo puede pasar? Porque hay cosas muy buenas de la inteligencia artificial que podrían servir mucho. El año pasado, por ejemplo, hice un experimento medio tonto, pero los que son nerds de acá me van a entender. Pude hacer 36 exámenes distintos. Me puse las pilas y no me llevó 36 veces hacer un examen, sino que justamente yo hago ciertos exámenes que tienen una forma, es un caso de investigación, y a veces me llevaba mucho, y lo hago hace muchos años. Doy materias que no cambian tanto el contenido, no tengo contenido nuevo todos los años. Entonces tenía, y como los guardaba en un Word, en un .doc, tenía un montón, tenía años de exámenes. Agarré una herramienta que se llama Notebook LM, que es gratuita, después si quieren les paso, pero buscan Notebook LM, es de Google, es gratuita. Le di todos mis exámenes y empecé a decirle, hagamos un examen nuevo, hagámoslo, veámoslo, con lo que yo antes había hecho. Y la clave, que yo sé los temas que voy a tomar. Si yo me tengo que poner a hacer exámenes para sus alumnos sería pésimo, porque no sé los temas que ustedes tocan. Yo sabía eso. Y bueno, me di el lujo el año pasado de hacer 36 exámenes todos distintos. Ni le dije a los alumnos. Porque también pasa algo acá, que es un poco, que a mí un poco me enoja, se lo digo a mis alumnos. Cuando yo a mis alumnos arranco y les digo, esto lo hice con ChatGPT, o este lo hice con inteligencia artificial, todos mis alumnos me miran con cara de, qué vago. Sos un vago, sos un vago. Ahora, cuando te entregan el trabajo hecho por ChatGPT, la carita la tienen de cemento, ningún inconveniente. Hago mucho trabajo en el aula para justamente hablar del pensamiento crítico, porque me parece importante que mis alumnos sepan algo que nosotros creo que sabemos por nuestra formación, pero en ello se va cambiando. Y es que no está bueno copiar y pegar. Nadie de acá aceptaría, si ahora cuando salen en un stand les dice, che, ¿podés firmar este libro? Lo ponemos que lo escribiste vos, o este texto. No, déjamelo leer, déjame ver qué dice. Y cuando lo veamos vamos a decir, che, no está mal, pero yo quiero decir esto. O esto no me parece, o lo quiero decir de esta manera. Tenemos eso es pensamiento crítico. Mis alumnos genuinamente creen que ChatGPT les da conocimiento, que lo que tienen ahí no es un dato más. No es una unión de justamente, como marcaba Ramiro al comienzo, la mejor palabra siguiente, sino que lo que pasaba es verdadero conocimiento. El pensamiento crítico es enfrentar eso. ¿Hay estrategias en el aula? Yo las estoy explorando. Les cuento algunas. No todas se pueden aplicar en todos lados. Me parece muy útil si ustedes usan teléfonos celulares y sus alumnos también, empezar a usar esa ruedita de WhatsApp como manera inicial. Da menos miedo que ChatGPT, es más cercana, en muchos sentidos no requiere mucho más, es posiblemente lo que ustedes y sobre todo sus alumnos conozcan. Yo, por ejemplo, hay un momento del año en donde les pido que le pregunten a una inteligencia artificial la respuesta a una pregunta, les doy la pregunta, les hago, y luego trabajamos toda la clase en encontrar los errores. Tienen esto, cuéntenme cuáles son los errores que ustedes ven. Al principio sufren
Sufren porque no pueden creer que hay errores. Acá no hay ninguno. Acá no hay ninguno. Hasta que uno dice, no, mira, esto se puede decir distinto. Y ahí arranca una especie de competencia. Cuando uno habilita pensar que lo que aparece ahí puede tener errores o puede ser mejorado. Les digo que mi experiencia es un ejercicio súper satisfactorio, porque siento que realmente están trabajando el pensamiento crítico, realmente lo están utilizando. Otra de las maneras que lo uso es justamente darles dos textos que tengan opiniones muy distintas. Por ejemplo, yo a veces hago ética y hay distintas posiciones en ética. Entonces, les doy esos textos y les digo, usen estos textos para hacerme un resumen. Pueden usar la ruedita de WhatsApp, pueden usar ChatGPT. Cuando usas versiones gratuitas no puedes subir muchos textos, entonces con 2 es suficiente. Y terminan haciendo el viejo y querido cuadro sinóptico, que ahora le ponen mapas mentales, pero para mí es cuadro sinóptico, acompañados por una herramienta. Pero lo pueden ir compartiendo y pueden ir viendo el proceso. Para mí, el gran obstáculo que tenemos con la inteligencia artificial en el aula es algo que los que estamos acá conocemos, pero que no solo nuestros alumnos no conocen, tampoco sus padres y nadie que no haya estado en un aula como profe. Y es que realmente la educación es el proceso, no es el resultado. Estos bichos nos traen los resultados. Nosotros sabemos que la respuesta correcta no importa tanto como todo lo que pasa en ese trimestre o en ese semestre, en donde realmente vemos esa cosa casi mágica de alumnos que entraron al aula al comienzo del año sin saber algo y terminan con un cierto conocimiento que antes no tenían. Pero no es que vos se los das escrito. Mi máximo angustia como filósofo del siglo XX es que cuando yo estudié, lo más importante era lo que estaba en las bibliotecas. De hecho, la sociedad de trabajo ahora que les contaba, yo me asocié porque no tenía libros. En mi casa nadie tenía libros. En las bibliotecas populares de mi barrio no había libros de filosofía. Fui ahí justamente a tener los libros. Ahora esos libros, ese conocimiento está en todos lados, está en internet, se googlea. A mí me angustia porque era la forma en la que yo sabía, hasta que aprendí esto, que lo que yo finalmente conozco es la habilidad de unir cosas, de tenerlo. Pero es un cambio mental para mí, porque yo estaba convencido que lo que más yo podía traer era, ¿sabes que Platón dijo esto? ¿Sabes que Aristóteles pensaba esto? Peor, nació en tal año, escribió tal cosa. Ahora me doy cuenta que eso no es así. Y para mí es muy necesario. Y creo que muchos de los que estamos acá nos podemos ver justamente recuperados. ¿Hay riesgos y hay desafíos? Por supuesto. Para mí el principal es la delegación cognitiva. Que dejemos que los chicos dejen de tener esas actividades que hay de pensar, de analizar y que los haga una máquina por ellos. Ahora, mi otro riesgo, y no sé si estoy tan de acuerdo ahí con Lucía en algunas cosas, lo podemos conversar, es que para mí el aula es el espacio en donde las personas aprendemos cosas, donde los jóvenes aprendemos cosas. Si no metemos algo de inteligencia artificial en el aula, lo van a aprender solos o peor, con sus amigos. Entonces creo que hay algo ahí. Por supuesto, ¿cómo arranca todo? Nosotros tenemos que aprender. Y como decíamos recién, estamos mal pagos, tenemos más tareas de las que tenemos, nuestras casas son un lío, viajamos un montón, las condiciones no son las ideales, pero tenemos que empezar a entender que eso van a ser contenidos también que son necesarios y que tienen que estar de manera urgente. Porque las oportunidades, insisto, son muchas. Creo que podemos tener herramientas que personalicen mucho, que nos permitan sistematizar, que nos permitan crear mejores exámenes. Prueben en el próximo examen con esto, dándole exámenes que ustedes ya conocen y sabiendo el tema, que les creen actividades. No van a ser perfectas, van a tener que corregirlas, van a tener que trabajar, pero van a tener nuevas ideas, incluso para cosas que hicieron siempre. Y eso para mí es muy central. Por último, nada, recuerden esto, no estamos transmitiendo solamente contenidos. Esa idea que tenía yo de que lo único valioso que tenía como profesional cuando me recibí era que sabía en qué año había nacido Aristóteles o qué cosas había dicho Kant, eso no es realmente lo que yo he aprendido cuando pasé por la primaria, por el secundario, en mi caso por la universidad. Aprendemos justamente a pensar. Entonces, no le tengamos miedo a la idea de que quizás algunos contenidos ahora están más disponibles. Creo que es justamente ese proceso que es genial. Y por último, la inteligencia artificial no puede ser la brújula, no puede ser hacia donde apuntemos, no nos tiene que guiar.
Es una herramienta más. Como antes, muchos de nosotros teníamos solamente libros en papel o solamente fotocopias, ¿no? Y era lo más cercano, y luego aparecieron las pantallas y nos dieron miedo, y nos parecían que las pantallas no podían estar, y ahora de golpe muchos de nuestros alumnos aprenden todo en su WhatsApp, o aprenden todos en su teléfono celular. Inteligencia artificial con el tiempo, en el Spark de 2027, 2028, 2030, va a ser una herramienta más, una herramienta más. Lo que pasa es que estamos en esa transición, la misma transición de los que estudiamos sin Internet y vimos cuando apareció Internet. Lo importante para mí es justamente no formar a los alumnos como consumidores de la tecnología. No somos solamente consumidores, no solamente tenemos que pensar a las personas como que estamos consumiendo cosas. Somos ciudadanos que necesitamos usar estas herramientas para hacer una mejor democracia, una mejor sociedad, espacios más justos. Creo que justamente necesitamos utilizar la tecnología de manera crítica y en eso nosotros como docentes tenemos que darle la mano y llevarlos hasta ahí. Muchas gracias.